Shalom. Les saluda el israelita. Les presentamos la parasha 49, Kitetse. Devarim 21, 10, 25, 19. Por el Dr. Ketriel Blad. Aliyás de la Torah. 21, 10, 21, 21, 22, 22, 7, 22, 8, 23, 6, 23, 7, 23, 7, 8, 23, 23, 24, 23, 24, 25, 24, 4, 24, 5, 13, 24, 14, 25, 19, Maftir. 25, 17, 19. Haftará. Isaías 54, 1, 10. Los escritos de emisarios. Revelación 12, 1, 14, 20. Aliyás de los escritos de emisarios. Revelación 12, 1, 12, Revelación 12, 13, 18, Revelación 13, 1, 12, Revelación 13, 13, 18, Revelación 14, 1, 20. Kitetse. Significa. Cuando salgas. Comentarios. Primera aliyá, Devarim 21, 10, 21. 21, 12. La traerás a tu casa, y ella se rasurará la cabeza y dejará crecer sus uñas. Si un hombre desea casarse con una prisionera que ha sido tomada en una guerra no obligatoria, tendrá que hacer que se rape y deje crecer sus uñas, para que no se engañe por las apariencias físicas. Si él la sigue queriendo a pesar de no tener un aspecto físico agradable, el proceso matrimonial seguirá. 21, 13. También se quitará el vestido de su cautiverio, permanecerá en tu casa y llorará por su padre y por su madre por todo un mes. Después de eso podrás llegarte a ella y ser su marido, y ella será tu mujer. Según el Midrash, las hijas de los pueblos de la antigüedad se adornaban en tiempos de guerra para seducir sexualmente a los enemigos. Por lo tanto, aquí se refiere a ropas atractivas que tenía la prisionera antes de ser capturada. El propósito de quitarlas es que el varón ya no la encuentre atractiva como antes. Antes de poder casarse con una prisionera de guerra, habrá que esperar un mes para que ella pueda llorar por su padre y por su madre. Esto nos enseña por un lado, que Yahuwah está interesado en que su alma sea consolada antes del casamiento. También nos enseña que Yahuwah no quiere que el varón no tome una decisión precipitada. Ella tenía que llorar tanto tiempo para que el hombre no la vea contenta y feliz, sino fea y poco atractiva en comparación con las mujeres israelitas. Otra opción de interpretación sería que se esté hablando de cortar los cabellos y las uñas. El texto hebreo dice literalmente hará las uñas, con el fin de que pase por una especie de purificación, semejante a la de los leprosos, nazarenos y levitas cuando rasuraron todo el pelo de su cuerpo. Compárese Levítico 14, 9. Números 6, 9, 8, 7. Es un tipo de conversión para que la cautiva deje su identidad anterior y sea parte del pueblo de Israel. Un mes, la esclava puede ser comparada con Israel, que estuvo en Egipto. Yahuwah la sacó de la esclavitud del faraón. Cuando su dueño anterior había muerto, ella era libre para casarse con Yahuwah. Pero como Yahuwah no quebranta su Torá, y es más, la Torá es la expresión de su carácter, él tuvo que esperar como mínimo 30 días para que se pudiera casar con ella. Por eso, entre otros motivos, hubo un tiempo de espera entre la salida de Egipto y la entrega de la Ketubá, escritura, el contrato matrimonial, en Sinai. 21, 14. Pero sucederá que si no te agrada, la dejarás ir a donde quiera. Mas ciertamente no la venderás por dinero, ni la maltratarás, porque la has humillado. El propósito de este trato con esta mujer es que no sea agradable para el hombre. No es una situación ideal que él se case con ella, porque puede traer consecuencias negativas en el futuro, y por esto Yahuwah establece estas reglas para que finalmente él se dé cuenta que no le conviene casarse con ella. La Torá no prohíbe este tipo de matrimonio, pero tampoco lo anima. Más bien lo desanima con estas medidas. Si el hombre se quiere casar a pesar de esto, puede hacerlo.
Sin embargo, corre el riesgo de que con el tiempo ella se convierta en una mujer aborrecida, según los siguientes versos, y, eventualmente nazca un hijo rebelde de su matrimonio, según los versículos que luego seguirán. Según el Midrash, la madre del rebelde Absalom era una gentil cautiva de guerra que el rey David había capturado. 21, 15, 16. No puede él hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Esto nos enseña que cuando Jacob dio la primogenitura a los hijos de Joseph, que era el hijo de su mujer preferida, no lo hizo por causa de su amor por Rachel, sino por otros motivos. Reubén perdió su primogenitura por su pecado de adulterio. Shimón y Leví perdieron a su vez la oportunidad de obtenerla por su violencia en la ciudad de Shechem. Judá recibió una bendición especial, pero la primogenitura pasó a los hijos de Joseph, por revelación profética, compárese 1 Crónicas 5, 1, 2. También debemos destacar el hecho de que antes de la entrega de la Torá hubo leyes que no fueron guardadas por los patriarcas. 21, 17. Sino que reconocerá al primogénito, al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor. A él pertenece el derecho de primogenitura. Cuando dice que el primogénito hereda una porción doble de todo lo que el padre tiene, significa que él tendrá una doble porción entre los hermanos que reciben la herencia. Según el Rav Munk, al principio los primogénitos iban a ser los Kohanim, y por eso no tendrían ninguna herencia de tierra. Por eso obtuvo la doble porción de los bienes del padre, exceptuando su terreno. 21, 18. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan, ni aun así les hace caso, la palabra hebrea que ha sido traducida como terco es arar, que significa descarriado. La raíz de la palabra hebrea que ha sido traducida como rebelde es mará, que significa desobedecer, negarse. Se trata de uno que desobedece las palabras del padre. La rebeldía es considerada por Yahuwah como una actitud muy grave y tiene que ser duramente corregida en la vida de un niño antes de que llegue a la adolescencia. Según el Talmud, aquí se trata de un joven, mayor de 13 años, porque de otra forma no podría ser castigado ante un tribunal judío, específicamente se refiere a un hijo en los 3 primeros meses después de su bar mitzvah. Después de esos 3 meses ya no se aplican las leyes del hijo descarriado y rebelde. Cuando aquí se habla de castigarlo, se refiere a hacer una advertencia formal ante el tribunal para que sea azotado. Si luego sigue robando de su padre para comer mucha carne y beber mucho vino, tendrá que ser ejecutado. La tradición enseña que este caso de la ejecución de un joven rebelde, llamado glotón y bebedor, nunca se ha dado en la historia de Israel por no cumplir todas las exigencias requeridas por los jueces. Como no se ha cumplido en la historia del pueblo de Israel, será que cuando vuelva Mashiach se cumplirá, conforme a lo que dijo. Hasta que toda se cumpla, compárese Mateo 5, 18, 21, 20. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. El carácter insaciable es considerado como algo muy negativo por la Torá. El dominio propio es fruto de la Ruach HaKodesh, compárese Gálatas 5, 23. 2 Timoteo 1, 7. La autodisciplina es parte de un buen carácter, y algo que los padres tienen que enseñar a sus hijos de pequeños. Una de las tareas más importantes que tienen los padres es enseñar a sus hijos a no ser esclavos de sus deseos, sino dominar sus impulsos y ser dirigidos por principios. La falta de dominio propio es condenada por la Torá. Hay especialmente 2 áreas donde el hombre tiene que aprender a dominarse, la comida y el sexo. Si no puede domar estas 2 áreas en su vida, nunca llegará a ser maduro en Ruach. La borrachera es condenada por la Torá. El Rebbe Yahushua fue falsamente acusado de ser un glotón y borracho, compárese Mateo 11, 19. Segunda Aliyá, Devarim 21, 22, 22, 7. 21, 22. Y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, y se le ha dado muerte, y lo has colgado de un árbol, una de las 4 formas de ejecución es por estrangulamiento.
Pero aquí no se habla de estrangulamiento, sino de primero dar muerte al culpable y luego colgarle en un árbol. La palabra hebrea para árbol, etz, significa árbol, planta, madera, leña. De aquí aprendemos que el Mesías podía haber sido colgado en un árbol, compárese Gálatas 3, 13. 21, 23. Su cuerpo no colgará del árbol durante la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Elohai, para que no contamines la tierra que Yahuwah tu Elohai te da en heredad. Este mandamiento se aplica a todos los muertos en Israel. Hay que enterrarlos el mismo día cuando mueren. Solo se puede demorar el entierro, si el hecho de esperar un día más da más honra al muerto. Si las leyes de un país en la diáspora prohíben que se entierre el mismo día, hay que respetarlas. Sin embargo, es considerada una deshonra para el muerto dilatar el tiempo hasta ser sembrado en la tierra para que pueda resucitar. También es considerado una deshonra dejar el cadáver solo sin atención. En este texto encontramos una evidencia de que el día termina con la caída del sol, no a la medianoche o por la mañana. Para que no contamines la tierra se contamina por un cadáver que ha sido colgado sobre un madero, si no es enterrado el mismo día. 22, 1. No verás extraviado el buey de tu hermano, o su oveja, sin que te ocupes de ellos. Sin falta los llevarás a tu hermano. Si encuentras algo por allí que no es tuyo, no tienes el derecho de apropiarte de eso. Si sabes de quién es o si tienes la posibilidad de hacer una búsqueda para saber quién es el dueño de la cosa perdida, tienes la obligación de buscar a la persona y devolver el objeto o el animal perdido. Si no sabes de quién es, podrás guardar la cosa o el animal, hasta que alguien pregunte por ello. Entonces tendrás que devolverlo. Esto nos enseña acerca de la importancia que la Torá da al derecho de propiedad privada. Es muy importante no apropiarse de los bienes ajenos. Cualquier forma de apropiación de bienes ajenos es un hurto, incluso del tiempo. 22, 2. Y si tu hermano no está cerca de ti, o si no lo conoces, entonces lo traerás a tu casa, y estará contigo hasta que tu hermano lo busque. Entonces se lo devolverás. El Talmud dice que si es un animal que come y produce, debe producir y comer. Pero si es un objeto que no produce o come, debe ser vendido. El dinero se guarda y luego lo entrega al dueño del objeto. Así el que extravió el objeto no pierde nada si es un objeto que se deteriora con el tiempo. 22, 3. Así harás con su asno, y asimismo harás con su vestido. Lo mismo harás con cualquier cosa perdida que tu hermano haya perdido y que tú halles. No te es permitido esconderte. De aquí se saca la idea de poner una señal o una nota para que la persona pueda encontrar al que ha encontrado lo perdido. En el tiempo del segundo templo había un lugar fuera de Jerusalén donde la gente podía entregar y retirar objetos perdidos. Después de la destrucción del templo se anunciaban los bienes perdidos en las sinagogas y las casas de estudio. Este principio puede ser encontrado también en los países donde la Torá ha tenido influencia sobre la conciencia de la población, de modo que el nivel de honestidad sea alto. Por ejemplo, la policía sueca tiene una función de guardar objetos perdidos donde la gente puede entregar cosas que han encontrado por allí. Si la persona que ha perdido algo no encuentra lo perdido, podrá ir a anunciarlo en la policía. En el caso de que se encuentre allí, se le devuelve al dueño. Es costumbre entregar un poco de dinero a la persona que encontró el objeto, como una remuneración por su honestidad y molestia. 22, 5. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación a Yahuwah tu Elohai. En primer lugar se habla de una inclinación travestí. Incluso en Purim está prohibido vestir ropa del sexo opuesto. Sin embargo, Rashi dice que la prohibición solo es cuando la intención es cometer una inmoralidad sexual. Es una abominación para Yahuwah. En el judaísmo ortodoxo no se permite a la mujer llevar pantalones. Una buena costumbre es que las mujeres no usen pantalones fuera de su casa, y si lo hacen, deben llevar una falda por encima. El Targum Onkelos tradujo el texto de esta manera. No habrá un arma de guerra de varón en una mujer, y un hombre no se arreglará con los afeites de una mujer. 22, 6, 7.
Si encuentras un nido de pájaros por el camino, en un árbol o en la tierra, con polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Sin falta dejarás ir a la madre, mas a los hijos los puedes tomar para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Esta promesa se encuentra en mandamientos considerados como más importantes. De aquí los rabinos sacaron la enseñanza de que no se sabe si un mandamiento es grande o pequeño. Si cumples este pequeño mandamiento tendrás una recompensa grande. Así que mejor es cumplir todos los mandamientos, porque uno no sabe qué recompensa hay en cada uno de ellos. La Torá promete larga vida al que no trata a los animales con crueldad. La crueldad acorta nuestras vidas. Yahuwah nos creó sensibles a los animales débiles y a las cosas creadas que son frágiles. La naturaleza nos enseña que si somos duros con el trato con ella, vamos a salir perdiendo. Si no riegas tus plantas se mueren. Si no das de comer a tus gallinas no te van a dar huevos. Si somos sensibles a la naturaleza, y especialmente a los animales, nos irá bien y tendremos larga vida. Tercera aliyá, Devarim 22, 8, 23, 6, 23, 7. 22, 8. Cuando edifiques casa nueva, le harás un muro a tu azotea, para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa si alguno se cayera de ella. El que cuida el precepto de hacer huir la madre de su casa antes de tomar los huevos, será bendecido para poder construir una casa. Aquí hay un mandamiento que habla a favor de la protección de la vida humana. De aquí se sacan muchas aplicaciones. No habla solamente de una casa, sino de tomar medidas para proteger al ser humano en todos los aspectos, poner vallas y señales de tráfico en las carreteras, tapar los agujeros de los enchufes para que los niños no metan los dedos allí, etcétera, etcétera. 22, 9. No sembrarás tu viña con dos clases de semilla, no sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden vedados. Esta prohibición aplica en primer lugar sobre la tierra de Israel. Sin embargo, la Halajá Yahudim establece que es aplicable también en otras tierras. La Torá primero habla de la casa, luego de la viña y finalmente de la mujer, verso 13. No son sabios los que casan primero y luego buscan trabajo y casa. El nivel Pesach, simple, este texto nos enseña que el producto de la viña va a ser dañado si mezclamos dos clases de semilla. En el nivel Remes, podemos comprar la viña con Israel, compárese Isaías 5, 7. En Israel no se puede sembrar dos clases de semilla, que pueden ser los hombres, compárese Bereshit 15, 5. Simiente en hebreo, Sera, significa también semilla. La mala semilla son los pueblos paganos, que no pueden ser sembrados en el pueblo de Israel, para que el pueblo no sea estropeado. Un israelita no tiene el derecho de casarse con personas de otros pueblos que no han hecho conversión al judaísmo. La asimilación eventualmente destruye el pueblo consagrado. La Torá, compárese Lucas 8, 11. La mala semilla puede ser una enseñanza de origen maligno. No podemos mezclar paganismo con la cultura de las escrituras, para que Israel no sufra daño. La fe, compárese Mateo 17, 20. La fe no puede mezclarse con temor o duda, que es contraproducente. 22, 10. No ararás con buey y asno juntos. Según el nivel Pesach, simple, podemos hablar aquí de la protección de los animales tanto para que no se dañen cuando trabajan juntos, como para que no se mezclen. La mezcla entre especies está prohibida. Antes del diluvio fueron mezclados las especies de los animales y al final dice que toda la carne, no solamente los hombres, estaba corrompida, compárese Bereshit 6, 12. En el nivel Remes, alegórico, podemos comparar el buey con los líderes que trabajan en las congregaciones. En 1 Corintios 9, 9, 11, se compara al líder con un buey. No es bueno poner diferentes líderes con visiones diferentes y que no estén unidos, en una quejilá, una congregación. No se puede permitir en el liderazgo alguno que no tenga la ruaj de Mashiach y haya nacido de nuevo. Este texto también nos enseña que un justo no debe unirse a un malvado en una empresa o negocio. 22, 11. No vestirás ropa de material mezclado de lana y lino.
Según los sabios significa que las dos clases de hilo no pueden ser rastrilladas, hiladas o trenzadas juntas. Solo se aplica a la mezcla de lana y lino. La lana es de origen animal puro. Lino es de origen vegetal. Razi, citando el Talmud, dice que era permitido mezclar lana y lino en el talit. Los flecos son de lana, y está permitido poner los flecos de lana sobre un manto de tela de lino. Estas prohibiciones de mezclas en los tres niveles, suelo, animal y ropa, nos enseñan que tenemos que ser cuidadosos en no traspasar los límites que la Torá marca ni mezclar conceptos entre sí, sino marcar bien la diferencia entre una cosa y otra. 22.12 Te harás borlas en las cuatro puntas del manto con que te cubras. El Raf Aryeh Kaplan escribe. Hay tres palabras básicas que precisan ser definidas. Tzitzit, Petil y Gedilim. La palabra tzitzit únicamente aparece en otro lugar de la Biblia, en donde vemos lo siguiente. La forma de una mano surgió, y me tomó de un mechón de pelo tzitzit de mi cabeza. Ezequiel 8:3. En referencia a este versículo, el Talmud nos informa que los tzitzit son un conjunto de hilos que cuelgan libremente, parecidos a un mechón de cabello. De este modo obtenemos el primer requerimiento de los tzitzit. Deberán contener un cierto número de hilos sueltos. Esta parte de los tzitzit es denominada anaf. A continuación la Torá nos dice, pondrán en el tzitzit de la esquina una hebra trenzada de lana azul. La palabra petil o hebra trenzada tiene un significado particular. Sí denota una hebra trenzada, pero también tiene otras tres connotaciones. La primera connotación de la palabra petil es la de enrollamiento. De esto inferimos el hecho de que uno de los hilos deberá estar enrollado alrededor de los demás. Por ello la Torá declara que deberá estar colocado en el tzitzit de la esquina. La palabra tzitzit se refiere a los hilos sueltos, y el petil o enrollamiento es colocado sobre y alrededor de ellos. Inicialmente los hilos son colgados para formar hilos sueltos o tzitzit. Acto seguido, tomamos uno de los hilos y lo enrollamos en ellos. En tiempos antiguos, cuando la hebra azul era utilizada, esta era el hilo que se utilizaba para hacer la mayor parte del enrollamiento. La segunda connotación se refiere a dos hebras entrelazadas entre sí. Esta es una de las razones por las cuales cada uno de los hilos de los tzitzit están hechos de dos hilos entrelazados a modo de cuerda. La mayor parte de las autoridades halágicas también concuerdan en que siempre que se menciona un hilo en la ley judía, es definido como un entrelazamiento de una o más hebras. Los tzitzit siguen esta regla. Tercera connotación de la palabra petil es casi una combinación de las dos primeras. La palabra significa tanto unido como torcido, y por consiguiente también denota un hilo doble. De aquí aprendemos que los hilos son dobles. Esta es la razón por la cual hacemos los tzitzit de 4 hilos, y luego los doblamos para hacer 8. Encontramos varios lugares donde una hebra azul era utilizada, como por ejemplo en las vestiduras sacerdotales. En ese caso también era colocado a través de un agujero y doblado sobre sí mismo. Finalmente, la Torá dice, harás gedilim, flequillos, en las 4 esquinas de tu vestimenta con la que te cubres. Esto inmediatamente nos informa que los tzitzit únicamente son llevados puestos en una vestimenta de 4 esquinas o rectangular. Esta es la razón de por qué tanto el talit como el talit katán son de forma rectangular. La palabra gedilim misma nos enseña otro hecho importante acerca de los tzitzit. Mientras que la palabra tzitzit hace referencia a cabellos sueltos o hilos, la palabra gedil significa cabello o hilos unidos entre sí para formar una trenza o una cuerda. Obviamente, un solo hilo, incluso si estuviera doblado y enrollado, no sería llamado un gedil o flequillo. Como vimos, la palabra petil ya tiene esta connotación. Por consiguiente, es necesario que se refiera a un mínimo de 2 hilos dobles. La palabra utilizada en la Torá, gedilim, está en plural. Por lo tanto, deberá haber un flequillo doble en cada esquina. Esto constituye una alusión al hecho de que los tzitzit deben contener 4 hilos dobles. Gedil en singular son 2 hilos, y gedilim en plural son 4 hilos. Por supuesto, además de esta alusión, este mismo hecho también es sabido por la tradición. Para recapitular lo ahora dicho, vemos que los tzitzit tienen 2 partes básicas. La primera consiste de hilos sueltos, los cuales son aludidos por la palabra tzitzit. Esto es lo que se llama el anaf.
La segunda parte consiste en la sección superior, que es donde los hilos son amarrados entre sí junto con el enrollamiento. Eso es lo que se denomina el gedil. Por razones estéticas, nuestros sabios decretaron que el gedil esté formado por 1/3 de la longitud de los tzitzitenteos, y que el anaf ocupe los 2/3 restantes. Yahuwah se está presentando como si tuviera un manto en Isaías 6:1, Ezequiel 16:8 y el Salmo 91:4. ¿Será que Yahuwah tenga algo que se asemeja a un talit con tzitzits? Si el hombre fue creado a la imagen de Yahuwah, ¿será que Adán tenía algún tipo de talit de luz que cubría su cuerpo antes de caer en pecado? En el Salmo 104:1-2 está escrito: bendice, alma mía, a Yahuwah. Yahuwah, Elohai mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como con un manto, extendiendo los cielos como una cortina. 22:20. Pero si el asunto es verdad, que la joven no fue hallada virgen, según Rashi, se refiere a que haya cometido adulterio después del primer paso de matrimonio judío, llamado desposorio, en hebreo erusin. 22:26. No harás nada a la joven. No hay en la joven pecado digno de muerte, porque como cuando un hombre se levanta contra su vecino y lo mata, así es este caso, la violación es comparada con un asesino. El daño que un hombre hace contra una mujer cuando la viola es comparado con la pérdida de la vida. 23:1-2. Ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea de Yahuwah. Según Rashi, el castrado es uno que tiene sus testículos dañados o aplastados. La prohibición de entrar en la asamblea de Yahuwah, es decir la congregación, significa que un castrado, magullado o cortado no puede casarse con una judía, por no poder engendrar. La Torá prohíbe la esterilización de hombres y animales. 23:2-3. Ningún bastardo entrará en la asamblea de Yahuwah, ninguno de sus descendientes, aun hasta la 10ª generación, entrará en la asamblea de Yahuwah. La palabra hebrea que ha sido traducida como bastardo, mamzer, significa uno que ha nacido en incesto o adulterio. No puede casarse con un israelita. Según Rashi, un mamzer solamente nace de una unión entre aquellos cuya relación es sancionada con karet, cortamiento ruajim, aplicada directamente por el cielo, o de una unión entre aquellos cuya relación es sancionada con la pena de muerte por un tribunal judío. Un mamzer no es una persona que ha nacido de la unión entre un judío y una gentil. 23:3-4. Ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea de Yahuwah. Ninguno de sus descendientes, aun hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea de Yahuwah. Ruth era moabita y Naamá, la esposa del rey Shlomo y madre del rey Rehabam era amonita, compárese 1 Reyes 14:21. Las dos entraron en Israel por casamiento y forman parte de la genealogía del Mashiach. Esto nos muestra que el mandamiento solo aplica a los varones, como fue establecido en la Halajá. 23:4-5. Porque no fueron a vuestro encuentro con pan y agua en el camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Bilam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. La causa de la prohibición de no poder entrar en la asamblea era doble, porque no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua cuando vinieron de Egipto, y porque alquilaron contra Israel a Bilam para maldecirlos. Estos dos pueblos tenían una deuda de gratitud hacia los hijos de Abraham, porque habían sido salvados 2 veces por la intervención de Abraham, en la guerra con Kedorlaomer y con el escape de Sodoma. Por no tomar en cuenta esta deuda, a la hora de tener la oportunidad de mostrar amor a los descendientes de Abraham, fueron rechazados por Yahuwah como candidatos para ser parte del pueblo apartado. Qué importante es agradecer a los que te han hecho un favor en la vida. Especialmente cuando te han sacado de una crisis. Como el rey David fue cuestionado como legítimo heredero del reino por el hecho de que su tatarabuela era moabita, de la misma manera el Mashiach Yahushua ha sido cuestionado como heredero legítimo del trono de David. Especialmente si se acepta la presentación dada en los manuscritos griegos de los escritos de emisarios de su engendramiento sobrenatural sin intervención de varón, de acuerdo a lo que dijo su madre. ¿Cómo será esto? Pues no tengo relación con varón.
Lucas 1:34. Compárese Mateo 1:25. Hasta que Iberesí 3:15. El simiente de la mujer. En el Salmo 69:8 está escrito: me he convertido en extraño para mis hermanos, y en extranjero para los hijos de mi madre. Como David fue cuestionado, también Yahushua fue cuestionado. En Juan 8:41 hay una acusación indirecta contra Yahushua que dice: ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación. 23:5-6. Mas Yahuwah tu Elohai no quiso escuchar a Bilam, sino que Yahuwah tu Elohai te cambió la maldición en bendición, porque Yahuwah tu Elohai te ama. La maldición de Bilam fue cambiada en bendición. Yahuwah es capaz de cambiar cualquier maldición en bendición. La maldición más grande de la historia fue cuando el Mashiach fue colgado sobre un madero. Esa maldición fue transformada en la mayor bendición para la creación. Cuarta Liyá, Devarim 23:78, 23:24. 23:7-8. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque fuiste extranjero en su tierra. Roma fue fundada por un descendiente de Edom llamado Rómulos. Así que, según la interpretación remés, el edomita puede ser entendido como el cristiano. Los Yahudim no pueden aborrecer al cristiano, por mucho daño los hayan hecho. Muchos de los cristianos son nuestros hermanos, los que tienen el espíritu del Mashiach. 23:8-9. Los hijos de la tercera generación que les nazcan podrán entrar en la asamblea de Yahuwah. Rashi cita aquí las explicaciones del Sifri. Pero las otras naciones tienen derecho de entrar enseguida en la comunidad de Yahuwah. Se deduce entonces, que aquel que haga pecar a un hombre, le causa más mal que aquel que le mate, pues el asesino no causa sino la muerte en este mundo, mientras que el seductor le excluye de este mundo y del mundo futuro. Así Edom, que ha salido a su encuentro con la espada en alto, no sería acreedor a su odio, ni tampoco los egipcios, que los han ahogado, pero sus seductores sí lo serán. Los edomitas y los egipcios que se convertían al judaísmo no podían casarse con judíos, solo con otros conversos. Sus nietos podían casarse con judíos. Sin embargo, el Talmud establece que ahora un judío puede casarse con los conversos de todas las nacionalidades, porque el rey Sanjerib dispersó las naciones de sus tierras de origen y por eso ya no se puede identificar más las naciones individuales. 23:9-10. Cuando salgas como ejército contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Este texto trata con una situación específica en tiempos de guerra. La Shejimá, la presencia de Yahuwah, tiene que estar presente en el ejército de Israel para que pueda vencer sobre sus enemigos. Las guerras de Israel dependen de la presencia de Yahuwah. Para que esta Shejimá pueda manifestarse, el ejército tiene que vivir en un nivel alto de Kedusha, lo cual incluye la pureza ritual y también física. En este caso es mencionado como cosa mala la impureza ritual causada por el derramamiento seminal y los excrementos dentro del campamento. Para que Yahuwah pueda liberarnos de los peligros, tenemos que vivir vidas intachables, no alcanzables para Hasatán. La santidad es la mejor defensa que tenemos. La maldad abre brecha en la defensa Ruajim que rodea a los justos. Por lo tanto, cuando hay luchas en nuestras vidas, tenemos que cuidarnos de una manera especial para que el enemigo no tenga motivos para acusarnos y dañarnos. Si permitimos el mal entre nosotros no vamos a poder vencer en los enfrentamientos con nuestros enemigos, ni los visibles ni los invisibles, como está escrito en Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. 23:11-12. Pero al llegar la tarde se bañará con agua, y cuando se ponga el sol, podrá entrar de nuevo al campamento. Según Rashi, significa que deberá sumergirse en una mikvé cerca de la puesta del sol. 23:12-13. Tendrás también un lugar fuera del campamento y saldrás allí. Fuera del campamento tenía que haber un lugar de letrina, donde los soldados podían hacer sus necesidades.
pero había reglas específicas de higiene que había que seguir para que la presencia de Yahuwah no se molestara con cosas desagradables. 23, 13, 14. Y tendrás entre tus herramientas una pala, y cuando te sientes allá afuera, cavarás con ella, y te darás vuelta para cubrir tu excremento. Según Rashi, la palabra que ha sido traducida como herramientas significa arma. Vemos como la Torá cubre todas las áreas de la vida humana, incluso el momento de ir al baño. Hay mandamiento incluso para ese momento. A nuestro Padre no se le escapa nada. Nos instruye en los detalles más íntimos de nuestra vida para que actuemos siempre de manera correcta y nos da la oportunidad de servirle por medio de la vida práctica diaria. 23, 15, 16. No entregarás a su amo un esclavo que venga a ti huyendo de su amo. Aquí se trata de un esclavo pagano que huye de su señor desde el extranjero para refugiarse en la tierra de Israel. No se puede devolver a su amo. El caso de Onésimo no aplica porque él no huyó del extranjero para refugiarse en la tierra de Israel. Y por lo tanto el Shaliach Saúl lo devuelve a su amo, compárese Filemón 10, 17. La palabra hebrea que ha sido traducida como Baal, es Adonaf Aleph, Dalet, Nun, Yud, Vav, que literalmente significa sus señores porque la letra Yud denota pluralidad. Vemos como una sola persona puede ser referida por la Torá en plural. Esto es típico en cuanto a los dueños de los esclavos. Esto nos enseña que cuando se trata de una autoridad considerable, se emplea la forma plural, no para referirse a varias personas, sino a la autoridad de esa persona. Lo mismo sucede con las palabras Elohai, pero no habla de varias personas, sino de aquel que es uno, y que tiene toda autoridad. 23, 17, 18. Ninguna de las hijas de Israel será ramera de culto pagano. Tampoco ninguno de los hijos de Israel será sodomita de culto pagano. La palabra para ramera es kedesai tiene la misma raíz que kadosh. De esto aprendemos que la santidad no es en primer lugar algo que tiene que ver con pureza moral, sino con una consagración. En el caso de la ramera y el sodómita, en hebreo kedesh, se trata de personas que están dedicadas al culto pagano ofreciendo sus cuerpos para la depravación sexual. Ellos están dedicados a sus dioses y por eso su nombre tiene que ver con la palabra santo, que significa apartado, dedicado, consagrado. 23, 18, 19. No traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa de Yahuwah tu Elohai. Aquí la palabra ramera es soná. En este caso es una mujer que ha ofrecido su cuerpo por un precio monetario. La palabra perro es una referencia a un hombre homosexual que ha vendido su cuerpo para obtener dinero, aunque Rashi dice que significa que no se puede entregar un cordero al templo que haya sido cambiado por un perro. Ambos oficios son abominación para Yahuwah. El dinero de su trabajo no se puede permitir como ofrendas para Yahuwah. De esto aprendemos también que no podemos permitir dinero en las ofrendas de nuestras congregaciones de personas que han conseguido ese dinero de forma ilegal, quebrantando los mandamientos de la Torá. Esas ofrendas ofenden a Yahuwah. No son ofrendas, son ofendas. 23, 19, 20. No cobrarás interés a tu hermano. Interés sobre dinero, alimento, o cualquier cosa que pueda ser prestado a interés. No está permitido prestar dinero a los hermanos necesitados cobrando intereses. Sin embargo, si el préstamo es dado en plan de negocios, otras leyes aplican. 23, 20, 21. Podrás cobrar interés a un extranjero, la Torá misma enseña al pueblo de Israel el principio bancario. Los bancos no son inventos de los hombres, sino de Yahuwah, con el fin de beneficiar al pueblo de Israel al dar préstamos a los extranjeros. Es parte de la bendición de Abraham y resultado de la obediencia a los mandamientos, como está escrito en Devarim 28, 12. Abrirá Yahuwah para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. 23, 21, 22 Cuando hagas un voto a Yahuwah tu Elohai, no tardarás en pagarlo, porque Yahuwah tu Elohai ciertamente te lo reclamará, y sería pecado en ti. Aquí se trata de votos de ofrendas.
Pueden ser animales, dinero, otros objetos de valor o la dedicación de una persona, compárese 1 Samuel 1:11. En Eclesiastés 5:4-6 está escrito: cuando haces un voto a Elohai, no tardes en cumplirlo, porque él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar, y no digas delante del mensajero que fue un error. Porque ha de enojarse Elohai a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos. Las obras de nuestras manos sufrirán destrucción si no cumplimos las promesas que han salido de nuestras bocas. Cuán importante es la palabra que sale de nuestra boca. Quinta Aliyá, Devarim 23, 24, 25, 24, 4. 23, 24, 25, 25, 26. Cuando entres en la viña de tu prójimo, entonces podrás comer las uvas que desees hasta saciarte, pero no pondrás ninguna en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la mies de tu prójimo. Según el Talmud, esto solo aplica a los obreros. Ellos podrán comer uvas y espigas en las pausas durante el día de trabajo. Otros no tienen permiso de entrar en los campos de los demás y comer. Un obrero que come de las uvas cuando trabaja, rinde mejor en su trabajo, y así esta legislación también beneficia al propietario de la viña. En Mateo 12, 1, 8 está escrito: por aquel tiempo Yahushua pasó por entre los sembrados en Shabbat. Sus discípulos tuvieron hambre, y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en Shabbat. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Elohai y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los Kohanim? ¿O no habéis leído en la Torá, que en los Shabbats los Kohanim en el templo profanan el Shabbat y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es más allá del Shabbat. Los talmides del Masiaj estaban arrancando espigas al pasar por un campo sembrado. Fue el Shabbat, y arrancaron espigas para saciar su hambre. Es probable que estaban yendo a, o saliendo de, la sinagoga. Este hecho fue criticado por algunos fariseos, que lo consideraban como una violación del Shabbat, pero no criticaron el hecho de que pasaran por un campo ajeno o arrancaran espigas de un campo ajeno. Por esto tendremos que cuestionar la interpretación del Talmud en este caso, al permitir solo a los trabajadores comer del campo. Por otro lado, es posible que fue un campo de algún conocido y que tenían permiso para hacer lo que estaban haciendo. Los talmides tenían hambre en Shabbat y cogieron espigas de un campo ajeno. Por la regla de Kal Vajomer, argumento con mayor peso, Yahushua permitió que el Shabbat fuese quebrantado, al arrancar las espigas, para saciar el hambre. Esta legislación del Masiaj concuerda con la halajá judía. 24, 1. Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, un matrimonio yaudí solo es válido si se hace bajo jupá. De la misma manera un divorcio judío no es válido sin un get. En el tiempo del segundo templo había dos interpretaciones principales de la palabra reprochable, en hebreo erba, que significa desnudez, desgracia, defecto, indecencia, inmundicia, confusión, descubierto, vergüenza, impureza, promiscuidad. Por un lado tenemos la interpretación de la casa de Gilel que dice que se puede despedir a una mujer por cualquier cosa que cause molestia en el esposo, incluso si ella fracasa en la cocina. La casa de Shammai era más estricta, solo permitía divorcio cuando había un comportamiento sexual indecente en la mujer. El autor de Sefer HaJinuj considera que el documento de divorcio, llamado get, representa un término medio entre aquellos que prohíben el divorcio en todos los casos y los que lo autorizan con una sola palabra del marido, como vete. En Mateo 19, 3, 10 está escrito: y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo:
¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó, desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim haya unido bajo el mismo yugo, ningún hombre lo separe. Ellos le dicen, entonces, ¿por qué mandó a Mosé darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dice, por la dureza de vuestro corazón, Mosé os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dicen, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Vemos aquí cómo el Mashiach entra en la discusión que había entre la casa de Hillel y la casa de Shammai dando razón a la interpretación de este último. Podemos sacar varias conclusiones de este texto. 1. El divorcio no es el plan original de Yahuwah para el hombre. 2. El divorcio fue permitido por Yahuwah, no ordenado. 3. El Eterno permitió el divorcio por causa de la dureza del corazón del hombre y la mujer. 4. La causa de un divorcio para poder casarse con otra no puede ser cualquiera, solo por algo indecente, hebreo herbat davar, traducido como fornicación e infidelidad en Mateo 19:9. ¿Ha encontrado algo reprochable en ella? La expresión herbat davar, alguna promiscuidad, es la clave en toda esta discusión. La pregunta que le hicieron al Rebbe fue, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Siguiendo la interpretación de Hillel que entiende la expresión herbat davar como cualquier causa. El Rebbe contesta que herbat davar no significa cualquier cosa que desagrade al hombre, sino tiene que ver con una desviación sexual en ella, que fue traducido al griego como porneía, fornicación. Pero si ella hubiera cometido adulterio durante el tiempo de desposorio tendría que ser apedreada, no despedida en divorcio, compárese Devarim 22:20-24. Levítico 20:10. La Torá no puede tener dos legislaciones diferentes para un delito. La despedida de una mujer tiene que ser por un acto oficial de entrega de una carta de divorcio, llamada get. Esto le devuelve a la mujer el estatus de no casada y, por lo tanto, el derecho a casarse de nuevo con otro. La carta de divorcio es precisamente el documento oficial y legal que da el derecho a la mujer de casarse de nuevo. Sin un get, sería una adúltera si se uniera a otro hombre. Según la respuesta del Mashiach, en Mateo 19:9, un hombre no comete adulterio al despedir a su mujer y casarse con otra, si hay en ella una conducta sexual indecente, herbat davar. La expresión herbat davar se encuentra también en el capítulo anterior en esta misma parashá, compárese Devarim 23:14, refiriéndose a los excrementos humanos, que no podían ser vistos por la presencia de Yahuwah ni dentro ni fuera del campamento de guerra. Sería algo indecente para la presencia divina. Concluyamos pues, que la expresión herbat davar en el capítulo 24 no se está refiriendo ni a cualquier conducta desagradable de la mujer, según los caprichos del hombre, ni a la fornicación anterior al matrimonio o al adulterio durante el desposorio o el matrimonio, sino a una desviación sexual de la mujer muy desagradable para el esposo, de la misma manera que los excrementos puestos en el suelo, dentro o cerca del campamento de guerra santo, causarían disgusto a Yahuwah. Así que, según la enseñanza del Mashiach en Mateo 19, donde explica el texto de Devarim 24, el divorcio está permitido, para las personas con corazones duros, cuando existe algún tipo de comportamiento causado por una perversión sexual muy desagradable en el cónyuge. Un divorcio oficial, con la entrega de un documento legal, da el derecho a casarse de nuevo con otra persona. 24:4. No traerás pecado sobre la tierra que Yahuwah tu Elohai te da por heredad. Las relaciones ilícitas traen pecado sobre la tierra de Israel y fueron una de las causas principales de la expulsión de los habitantes de las 7 naciones, compárese Levítico 18:27-28. Sexta Liyá, Devarim 24:5-13. 24:5. Cuando un hombre es recién casado, no saldrá con el ejército, ni se le impondrá ningún deber.
Quedará libre en su casa por un año para hacer feliz a la mujer que ha tomado. La vida familiar es tan importante en el judaísmo que durante el primer año de matrimonio tiene prioridad sobre el deber de defender el país. El propósito con esta ley es alegrar y hacer feliz a la esposa. Lo más grande de la vida de una mujer es casarse y tener hijos. 24.7. Si se encuentra a un hombre que haya secuestrado a alguno de sus hermanos de los hijos de Israel, y lo esclaviza, o lo haya vendido, entonces ese ladrón morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. Según Razi, un secuestrador merece la pena de muerte solo si además del secuestro esclaviza a la persona secuestrada. 24.9. Recuerda lo que Yahuwah tu Elohai hizo a Miriam en el camino, cuando salíais de Egipto. Miriam fue golpeada con la plaga Tzaraat, mal traducida como lepra, por causa de usar mal su lengua, la sonjará. Aquí la Torá nos manda recordar lo que le pasó para que aprendamos a no hablar mal de las autoridades. 24.10. Cuando prestes cualquier cosa a tu prójimo, no entrarás en su casa para tomar su prenda, nadie tiene el derecho de entrar en una casa o propiedad ajena sin permiso. 24.13. Sin falta le devolverás la prenda al ponerse el sol, para que se acueste con su ropa, y te bendiga. Y te será justicia delante de Yahuwah tu Elohai. La justicia, en hebreo tzedaká, en este caso no se refiere a que uno reciba la justificación, o declaración de inocencia de pecado, como una recompensa por tratar bien a los pobres, sino que se trata de una obra de caridad hecha para suplir el derecho básico de una persona en necesidad. De aquí surge la expresión tzedaká en referencia a la ayuda a los necesitados, compárese verso 17, Mateo 6:1. Sin embargo, el significado de la palabra tiene que ver con hacer una cosa correcta. Cuando estamos ayudando a una persona necesitada, estamos haciendo lo correcto. Séptima aliyá, Devarim 24, 14, 25, 19. 24.15. En su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su alma en él, para que él no clame contra ti a Yahuwah, y llegue a ser pecado en ti. Es pecado emplear una persona para un día y no darle la paga antes de la caída del sol. 24.16. Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Según Razi, los padres no pueden morir por el testimonio de sus hijos. El texto hebreo dice cada hombre, no cada uno. Según el Talmud 21, esto nos enseña que la pena de muerte no puede ser aplicada sobre hijos mayores de edad por lo que han hecho sus padres, pero sobre sus hijos menores sí, compárese Josué 7:24. 24.18. Sino que recordarás que fuiste esclavo en Egipto y que Yahuwah tu Elohai te rescató de allí. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Este es uno de los 12 recuerdos diarios de los cuales hablan las escrituras. Los 12 son: 1. La salida de Egipto, Éxodo 13:3. Devarim 5:15, 24:18, 22. 2. El maná, Éxodo 16:32, 33. 3. El Sabbat, Éxodo 20:8. 4. Lo que hizo Amalek, Devarim 25:17. 5. La revelación en Sinaí, Malaquías 4:4. 6. La provocación en el desierto, especialmente con el becerro de oro, Devarim 9:7. 7. Lo que hicieron Balak y Bilam, Miqueas 6:5. 8. Lo que pasó con Miriam, Devarim 24:9. 9. Yahuwah, que da fuerzas para hacer riquezas, Devarim 8:18. 10. Yahurusalayim, Salmo 137:5. 11. La mujer de Lot, Lucas 17:32. 12. Yahushua Mashiach, Lucas 22:19. 2 Timoteo 2:8. 24:19. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda, para que Yahuwah tu Elohai te bendiga en toda obra de tus manos.
Vemos cómo la prosperidad laboral viene como resultado de tratar bien a los necesitados. Hay 3 preceptos, aplicables solo en la tierra de Israel, en cuanto a la cosecha de un campo para que el necesitado también pueda ser atendido. 1. Pea, no cegar todo, dejar entre 1,60, 1,40, 1,8, 5% en las esquinas del campo. 2. Leket, no recoger 1 o 2 tallos que hayan caído detrás del cosechador. 3. Shikha, no volver a buscar 1 o 2 gavillas dejadas en el campo. 25. Cuando 2 hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer, y cumplirá con ella su deber de cuñado. Hoy en día no se aconseja hacer este tipo de matrimonios, y por lo tanto siempre se hace el acto descrito en los versículos siguientes, llamado Halitzá, compárese Ruth 4, 7, 8. 25. Entonces le cortarás su mano. No tendrás piedad, según Rashi, significa que tiene que haber una paga del dinero correspondiente a la vergüenza. 15. Tendrás peso completo y justo. Tendrás medida completa y justa, para que se prolonguen tus días en la tierra que Yahuwah tu Elohai te da. Una persona que no anda con engaños tendrá una vida prolongada. 16. Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominación para Yahuwah tu Elohai. El engañador es abominación para Yahuwah. 17. Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, si andamos con pesas falsas Amalek obtendrá permiso para dañarnos. Masiaj en esta parasha. 21, 22, 23. Colgado de un árbol es maldito de Elohai, Yahushua fue maldito por Elohai. Toda la maldición de la Torá cayó sobre él en el momento cuando estaba colgado. En Gálatas 3, 13, 14 está escrito. Masiaj nos redimió de la maldición de la Torá, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Masiaj Yahushua la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa de la Ruach mediante la fe. La Torá no es una maldición, como algunos interpretan este texto. La Torá es una de las bendiciones mayores que nos han llegado desde el cielo. Pero hay maldiciones en la Torá, compárese Levítico 26 y Devarim 27, 28. Esas maldiciones son el resultado de la desobediencia a los mandamientos. Yahushua nos compró libres de las consecuencias de nuestros pecados, que son las maldiciones que están escritas en la Torá. Esto es para todos aquellos que se apropien de la obra de Masiaj mediante el arrepentimiento y la confianza en Elohai, que suplió nuestras necesidades por medio de la muerte y resurrección de Yahushua. Al redimirnos, lo cual significa liberarnos por medio de un precio de rescate, como hemos dicho antes, el Masiaj tuvo que pagar las consecuencias de nuestras desobediencias a los mandamientos, las maldiciones escritas en la Torá. Todas las maldiciones cayeron sobre él. Todas las enfermedades cayeron sobre él. Toda la ira de Yahuwah cayó sobre él, como está escrito en Isaías 53, 4, 6. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Yahuwah y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero Yahuwah hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Yahushua tomó nuestro lugar cargando la maldición que nos correspondía a nosotros. Así podemos ser liberados, perdonados y restaurados. El resultado de que Yahushua tomó la maldición de la Torá es que la bendición de Abraham venga sobre los hijos de Israel e incluso sobre los gentiles. Si Yahushua fue objeto de la maldición de la Torá para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles, entonces tiene que haber una conexión entre las maldiciones de la Torá y los gentiles. Si la Torá no aplica a los gentiles como Yahushua podía tomar la maldición que correspondía a los gentiles para que la bendición de Abraham les alcanzara. Si no aplica la maldición tampoco aplica la bendición.
Si no hay Torá para los gentiles, no hay maldición para ellos, puesto que la maldición es el resultado de la desobediencia de la Torá. Si no hay ley, no hay desobediencia, y no hay maldición. Yahushua llevó la maldición de los Yahudim y también de Efraín para que la bendición de Abraham les alcanzase a todos. Esto muestra que los gentiles no están totalmente fuera de la Torá, sino que hay mandamientos escritos en la Torá que aplican a los gentiles. Gracias a la maldición que cayó sobre el Mashiach al ser colgado de un árbol, somos liberados de las maldiciones que nos tocaban por nuestras desobediencias. Baruch Hashem Yahuwah. En esta parasha se encuentran los mandamientos 532, 605 de los 613. 532. Precepto de la mujer capturada en la guerra, Yefat Toar, Devarim 21, 11. 533. Precepto de colgar a un condenado a muerte por el tribunal, Beidín, Devarim 21, 22. 534. Precepto de enterrar al que fue colgado a cualquier persona, Devarim 21, 23. 535. Precepto de regresar lo perdido a su dueño, Devarim 22, 1. 536. Precepto de ayudar al prójimo cuando necesita colocar una carga en un animal o persona, Devarim 23, 4. 537. Precepto de alejar a la ave madre fuera del nido, Devarim 22, 7. 538. Precepto de construir un barandal en el techo, Devarim 22, 8. 539. Precepto de casarse con una mujer según lo estipula la Torá, Devarim 22, 13. 540. Precepto de que la mujer difamada permanezca con su marido para siempre, Devarim 22, 19. 541. Precepto para el tribunal, Bedín, de apedrear a alguien que fue sentenciado a esa pena capital, Devarim 22, 24. 542. Precepto para un violador de casarse con la mujer que violó, Devarim 22, 29. 543. Precepto de designar un lugar en el campamento, de guerra, para hacer ahí las necesidades fisiológicas, Devarim 23, 12, 13. 544. Precepto de tener una pala en el campamento para cubrir las necesidades fisiológicas, Devarim 23, 13, 14. 545. Precepto de cobrar interés a un gentil por un préstamo, Devarim 23, 20, 21. 546. Precepto de cumplir una promesa o juramento, Devarim 23, 23, 24. 547. Precepto de dejar que un trabajador coma ciertas cosas mientras trabaja, Devarim 23, 24, 25. 548. Precepto de dar un documento de divorcio a la esposa en caso de divorciarla, Devarim 24, 1. 549. Precepto para un novio de regocijar a su esposa en el primer año de matrimonio, Devarim 24, 5. 550. Precepto de regresar al dueño un objeto en empeño si lo necesita, Devarim 24, 13. 551. Precepto de pagar a un trabajador en su día, Devarim 24, 15. 552. Precepto de dejar las gavillas olvidadas, Devarim 24, 19. 553. Precepto de dar latigazos a quien lo merece, Devarim 25, 2. 554. Precepto del levirato, Devarim 25, 5. 555. Precepto de Jalitzá, Devarim 25, 9. 556. Precepto de rescatar a una persona que está siendo perseguida por un asesino, Devarim 25, 12. 557. Precepto de recordar lo que hizo Amalek cuando salimos de Egipto, Devarim 24, 20. 558. Precepto de exterminar la progenie de Amalek, Deuteronomio 25, 18. 559. Prohibición de vender a la mujer capturada en la guerra Yefat Toar, Devarim 21, 14. 560.
Prohibición de hacer trabajar como esclava a la mujer capturada en la guerra Yefat-Toar después de haber tenido relaciones íntimas con ella, Devarim 21, 14. 561. Prohibición de dejar colgado un cuerpo toda la noche, Devarim 21, 23. 562. Prohibición de desatender un objeto perdido, Devarim 22, 3. 563. Prohibición de dejar al animal de un prójimo sin ayuda cuando se encuentra debajo de su carga, Devarim 23, 4. 564. Prohibición para la mujer de utilizar ropa de hombre, Devarim 22, 5. 565. Prohibición para el hombre de vestir ropa de mujer, Devarim 22, 5. 566. Prohibición de tomar al ave madre con las crías, Devarim 22, 6. 567. Prohibición de dejar objetos que puedan causar daños, Devarim 22, 8. 568. Prohibición de plantar diversas especies de semillas en un mismo lugar, Devarim 22, 9. 569. Prohibición de comer de la cruza de diversas especies de semillas que fueron plantadas juntas, Devarim 22, 9. 570. Prohibición de hacer que dos tipos de animales diferentes realicen una misma labor, Devarim 22, 10. 571. Prohibición de vestir prendas que contengan lana y lino juntos, Devarim 22, 11. 572. Prohibición para el marido de divorciarse de una mujer que él difamó, Devarim 22, 19. 573. Prohibición de castigar a alguien que fue obligado a cometer una transgresión, Devarim 22, 26. 574. Prohibición para un violador de divorciarse de la mujer que violó, Devarim 22, 29. 575. Prohibición para un hombre que sus órganos reproductores están dañados de casarse con una mujer judía, Devarim 23, 1, 2. 576. Prohibición para un mamzer de casarse con una mujer judía, Devarim 23, 2, 3. 577. Prohibición para una mujer judía de casarse con un hombre amonita o moabita, Devarim 23, 3, 4. 578. Prohibición de hacer paz con los pueblos amonita o moabita, Devarim 23, 6, 7. 579. Prohibición de rechazar el matrimonio con los descendientes de Esaf después de 2 generaciones, si se convierten, Devarim 23, 7, 8, 8, 9. 580. Prohibición de rechazar el matrimonio con los egipcios después de 3 generaciones, si se convierten, Devarim 23, 7, 8. 581. Prohibición de entrar al campamento de los levitas en estado de impureza, Devarim 23, 10, 11. 582. Prohibición de regresar a un esclavo que huyó de su amo, estando fuera de la tierra de Israel, hacia la tierra de Israel, Devarim 23, 15, 16. 583. Prohibición de afligir a un esclavo que huyó de su amo hacia la tierra de Israel, Devarim 23, 16, 17. 584. Prohibición para una mujer de tener relaciones conyugales fuera del matrimonio, Devarim 23, 17, 18. 585. Prohibición de ofrecer en ofrenda el pago de una mujer promiscua o de un hombre promiscuo, Devarim 23, 18, 19. 586. Prohibición de cobrar intereses por un préstamo a un judío, Devarim 23, 19, 20. 587. Prohibición de demorar una ofrenda prometida o voluntaria, Devarim 23, 21, 22. 588. Prohibición para un trabajador tomar más de lo que necesita para comer, Devarim 23, 24, 25. 589. Prohibición para un trabajador de comer durante su trabajo, Devarim 23, 25, 26. 590.
Prohibición de casarse con la ex esposa después de que ella se casó con otro, Devarim 24, 4. 591. Prohibición de alejar a un novio fuera de casa por periodos largos en el primer año de matrimonio, Devarim 24, 5. 592. Prohibición de tomar en empeño utensilios básicos que se utilizan para la preparación de comida, Devarim 24, 6. 593. Prohibición de quitar señales de Tzaraat, Devarim 24, 8. 594. Prohibición de tomar en empeño un objeto a la fuerza, Devarim 24, 10. 595. Prohibición de retener un objeto de empeño si el dueño lo necesita, Devarim 24, 12. 596. Prohibición de aceptar como testigo a un pariente, Devarim 24, 16. 597. Prohibición de inclinar el juicio por un huérfano o viuda, Devarim 24, 17. 598. Prohibición de tomar un objeto en empeño de una viuda, Devarim 24, 17. 599. Prohibición de tomar una gavilla olvidada, Deuteronomio 24, 19. 600. Prohibición de dar latigazos de más al condenado a la pena de azotes, Devarim 25, 3. 601. Prohibición de poner bozal a un animal cuando trabaja, Devarim 25, 4. 602. Prohibición para una mujer yevamá de casarse con alguien que no sea yavam, Devarim 25, 5. 603. Prohibición de apiadarse de un hombre que persigue a otro con intención de asesinarlo, Devarim 25, 12. 604. Prohibición de tener pesas deficientes, Devarim 25, 13. 605. Prohibición de olvidar lo que Amalek nos hizo, Devarim 25, 19.